El rugido llegó antes que el nombre. Fue un estruendo grave, casi animal, que hizo vibrar los hangares y levantó polvo sobre la pista mojada de Duxford. Los hombres salieron a mirar, cubriéndose los ojos del viento, y vieron al nuevo monstruo de metal avanzar con torpeza hacia el cielo inglés. Su silueta parecía una broma, un fuselaje redondo, alas cortas, motor desproporcionado, un gigante en una danza que nunca sería elegante. Aquella mañana de marzo de 1943, Inglaterra conoció el sonido del futuro, aunque ninguno de los presentes quiso admitirlo. Los británicos lo llamaron el cerdo volador. Los americanos, con ironía cansada, el camión con alas. Nadie lo respetaba. Aún así, era imposible no mirar cuando rugía. Robert Johnson lo observó desde el borde del campo embarrado, recién llegado de Oklahoma, con el uniforme todavía nuevo y las manos temblorosas por el frío y por la incertidumbre. Había escuchado historias de aquel avión en los barracones del puerto de Liverpool, relatos que oscilaban entre el chiste cruel y la advertencia. El P-47 Thunderbolt, decían, no perdonaba errores. Era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado testarudo, un artefacto más cercano a un tractor que a un caza. Y sin embargo, era la máquina que le habían asignado. El joven teniente no lo sabía aún, pero su vida dependería de entender a esa criatura mecánica más de lo que entendería a sus propios compañeros. Duxford, una base aérea británica adoptada por las fuerzas estadounidenses, era un lugar de contrastes. Las casetas de mando olían a tabaco rancio y queroseno. Los pilotos británicos de Spitfire se movían con el aire confiado de los veteranos, hombres que habían sobrevivido al Blitz, a Dunkerque, al miedo puro de mirar a la Luftwaffe a los ojos. A su lado, los americanos parecían novatos uniformados de valentía impostada. Las risas eran educadas, pero el desprecio se respiraba. Los ingleses se burlaban abiertamente del avión, que los americanos traían como promesa de superioridad industrial. Demasiado gordo para volar, decían. Demasiado lento para vivir. Johnson escuchaba en silencio. Había aprendido que los hombres de guerra respetan el miedo, no la discusión. Lo miraban como se mira a un chico destinado a morir pronto. En los primeros días, los instructores británicos apenas disimulaban su condescendencia. Uno de ellos, un capitán con el rostro surcado de cicatrices, le dijo tras un vuelo de práctica: «Si sobrevives a ese trasto, merecerás más que tus alas. Merecerás un milagro». Johnson no respondió. Tomó nota mental de cada palabra y las guardó con el mismo rigor con que revisaba su avión cada mañana. El Thunderbolt no tenía la delicadeza de los cazas europeos. En el hangar parecía un animal capturado que amenazaba con desbordar sus amarres. El motor Pratt & Whitney Double Wasp rugía con una potencia que hacía vibrar el suelo. Johnson se acercaba siempre con respeto, tocando el fuselaje con la palma abierta, como si temiera que la máquina pudiera ofenderse. Lo había apodado en secreto Beatrice, nombre de la hermana que había dejado en Oklahoma, quizá porque ese avión también necesitaba ternura para no destruirlo todo. La vida en la base era una rutina suspendida entre el tedio y la expectativa. Los días eran una sucesión de ejercicios de vuelo, charlas técnicas y silencios compartidos en el comedor. En las noches, los pilotos americanos hablaban de caza, de chicas, de autos, intentando recordarse que aún eran humanos. Johnson, en cambio, escribía en su cuaderno. Dibujaba el contorno del P-47 una y otra vez, intentando comprenderlo. No podía escapar a la sensación de que aquel monstruo metálico escondía algo que nadie había sabido ver todavía. La guerra, mientras tanto, se hacía sentir a distancia. El cielo del canal rugía de tanto en tanto con el paso de bombarderos pesados rumbo a Francia. A veces, el sonido de las sirenas llegaba como un eco apagado desde alguna ciudad cercana. Los periódicos hablaban de victorias parciales, de avances en África, de resistencia en el este. Pero los hombres en Duxford sabían que la verdadera prueba estaba por llegar.
Las órdenes de alto mando eran claras. La Cuarta Fuerza Aérea debía comenzar su ofensiva sobre Europa continental, y ellos, los pilotos del 56º Grupo de Caza, serían la punta de lanza. El mayor Donald Blay, su comandante, era un hombre de otra época. Había combatido con la RAF antes de que América entrara en la guerra. Su voz era firme, sin adornos. En la primera reunión con los novatos, se paseó frente a ellos con las manos detrás de la espalda, la mirada fría y el gesto impaciente. «El Thunderbolt no es un caza», dijo. «Es un ariete con alas. No intenten girar, no intenten bailar. Si buscan belleza, vuelvan a casa. Aquí solo buscamos impacto». Johnson lo escuchó con atención. No entendía todo, pero algo en esa voz lo obligaba a creer. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por accidentes. 2 aparatos se estrellaron en los campos vecinos. Otro explotó al intentar despegar. Las conversaciones en el comedor se volvieron más cortas, las bromas más cínicas. Algunos hablaban de renunciar al programa. Otros empezaban a mirar el cielo como quien mide una tumba. Johnson, sin embargo, se mantenía obstinado. Había algo en el rugido del motor que lo hipnotizaba, una promesa de poder bruto que ningún Spitfire podía igualar. Cada día lo pilotaba un poco más lejos, un poco más alto, desafiando la niebla y sus propios nervios. Una mañana, al amanecer, el clima cambió. El cielo se abrió con una claridad dolorosa. Desde la torre de control, Blay observaba las nubes disiparse y murmuró algo que pocos alcanzaron a oír. «Hoy nos toca el cielo francés». Nadie preguntó detalles. Johnson lo supo por el tono de voz. El entrenamiento había terminado. Esa noche, mientras limpiaba el parabrisas de Beatrix, vio a los mecánicos cargar las ametralladoras con un nuevo tipo de munición, mezcla de trazadoras y explosivas. Nadie lo explicó, pero todos entendieron lo que significaba. En el aire, el rugido se escuchaba diferente, más grave, más denso, como si la máquina supiera que estaba a punto de probarse ante la muerte. Johnson subió a la cabina, cerró los ojos y sintió el olor a metal caliente y aceite. A su alrededor, los demás pilotos hacían lo mismo, cada uno con su propio ritual de superstición. Cuando abrió los ojos, el reflejo del amanecer teñía el fuselaje de un rojo oscuro, casi sanguíneo. Pensó en su hogar, en el campo inmenso de Oklahoma, en la voz de su madre, despidiéndose en la estación. Nadie dijo la palabra miedo. Pero cuando el motor arrancó, el suelo entero pareció temblar bajo sus botas. A lo lejos, sobre el canal, un escuadrón enemigo había sido avistado. Los radares marcaban rumbo norte. Los ingleses sonreían, confiados en su experiencia. Los americanos, en silencio, ajustaban las correas del casco. El rugido del trueno crecía, llenando el aire de presagio. Y fue entonces, justo antes del despegue, cuando Robert Johnson comprendió que el sonido no venía solo del motor. Venía de algo más profundo, algo que se estaba despertando. Porque en aquel amanecer helado, el cielo inglés estaba a punto de volverse un campo de prueba para el miedo, la arrogancia y el acero. Y el cerdo volador estaba dispuesto a demostrar que podía morder. La orden llegó en forma de sobrelacrado, entregado al mayor Blay por un teniente de rostro inexpresivo. Nadie lo leyó en voz alta, pero todos supieron de qué se trataba. A los pocos minutos, la base entera pareció inhalar al mismo tiempo. Se detuvo el pulso de la rutina, y el murmullo habitual de los hangares dio paso a un silencio expectante, como si incluso el concreto supiera que algo iba a romperse. Primera misión de combate. Objetivo: escolta de bombarderos B-17 sobre el norte de Francia. Hora de despegue: 0600. Altitud de crucero: 27.000 pies. Zona de riesgo: Lille, Cambrai, Saint-Quentin. La noticia se propagó como una descarga eléctrica. Algunos la recibieron con entusiasmo fingido, golpeando las espaldas de sus compañeros y soltando bromas ásperas. Otros simplemente bajaron la mirada. Ninguno estaba verdaderamente preparado. Hasta ese momento, la guerra había sido un concepto distante,
un juego aéreo en simuladores de madera, un rugido controlado bajo cielos amigables. Pero cruzar el canal lo cambiaba todo. Allá no habría mecánicos esperando en tierra ni radios con interferencia simpática. Solo habría cazas alemanes, fuego real y el espacio abierto donde morían los hombres que no sabían volar con furia. Robert Johnson sintió el golpe seco de la noticia, como un frío que le entraba por los huesos. La noche anterior había soñado con el tren de su infancia, ese que pasaba por las praderas de Oklahoma mientras él y su hermana contaban los vagones. Era un recuerdo cálido, casi intacto. Pero ahora, bajo la lámpara colgante del barracón, el mundo parecía más distante que nunca. Había pasado semanas preparándose, tomando el temperamento del P-47, entendiendo su peso, su potencia, sus límites. Pero nada en su entrenamiento le había enseñado cómo enfrentar la idea de que podría no regresar. Los instructores no suavizaron la información. Al contrario, se aseguraron de subrayar el riesgo. No esperen misericordia, dijo Bolley en la sesión informativa. No esperen orden. Esperen al enemigo en cualquier parte. Esto es guerra. Y luego añadió, como si arrojara una piedra al estanque de la ilusión. Y no están solos allá arriba. Estará la Jagdgeschwader 26 esperándolos. Los hombres de Adolf Galland. Los haces de haces. Si sobreviven al cruce, ellos serán los primeros en buscarlos. La J-26 no necesitaba presentación. Era el escuadrón más temido de la Luftwaffe occidental, apodado La Schlageter, en honor a un mártir alemán, y compuesto por pilotos con más de 100 derribos a sus nombres. Algunos de sus miembros eran tan conocidos como estrellas de cine. Se decía que podían oler el miedo por radiofrecuencia, que descendían del sol como cuchillas, que se divertían persiguiendo formaciones hasta descomponerlas. Los nombres resonaban como advertencias. Priller, Galland, Rall. El pasado glorioso del combate aéreo encarnado en hombres que no creían en la derrota. En los pasillos de la base, incluso los británicos bajaban la voz al mencionarlos. Johnson pasó la tarde en la sombra del hangar, limpiando su casco, alineando sus balas con precisión casi religiosa, repasando mentalmente cada movimiento del Thunderbolt. Intentaba no pensar, pero el pensamiento venía solo. Los hombres de la JG-26 volaban los temidos Focke-Wulf 190, máquinas letales a media altitud, ágiles como cuchillos lanzados por un experto. En comparación, su P-47 parecía un martillo. Potente, sí, pero no diseñado para la danza mortal del dogfight. Él sabía lo que se decía en los círculos de inteligencia, que el Thunderbolt era superior en picada, resistente como un tanque, pero lento en maniobras cerradas. Que un piloto de 190, bien entrenado, podía darle la vuelta y colocarse detrás en menos de 10 segundos. Y que, una vez en esa posición, la historia rara vez terminaba bien. La noche previa al despegue fue larga. En el comedor, nadie tocó el estofado servido con entusiasmo artificial. Algunos escribían cartas, otros afinaban supersticiones. Un teniente de Texas se cortó un mechón de cabello para llevarlo consigo en el vuelo, por si Dios necesitaba encontrarme. Bromeó. Johnson solo se sentó junto a la ventana, observando la negrura infinita del cielo inglés. Le sorprendió lo silencioso que podía ser el miedo cuando no se compartía. A la 1 de la madrugada, un mecánico lo despertó. Los bombarderos estaban en camino. Debían despegar en formación a las 05:45. El cielo aún era negro, pero la base ya estaba despierta, como una bestia ruidosa que se sacude el sueño con humo, gasolina y comandos. Johnson caminó hasta su Thunderbolt con la lentitud precisa de quien se dirige hacia lo inevitable. Tocó el fuselaje, frío como la piel de un animal dormido. Luego subió a la cabina sin decir palabra. La última indicación, antes del despegue, vino del propio Blay, quien pasó por cada avión, tocando brevemente el hombro de cada piloto. A Johnson le dijo algo que le quedaría grabado más allá de ese día. No dispares para asustarlos.
Dispara para detenerlos. Que no olviden que estuvieron al alcance del trueno. Las hélices giraron. El ruido se transformó en rugido. Uno a uno, los Thunderbolt rodaron por la pista hasta elevarse con dificultad, como si debieran vencer su propio peso antes de enfrentar al enemigo. Johnson mantuvo la formación, su mano firme en el control, el estómago cerrado como una trampa de acero. A medida que ascendían, el amanecer empezaba a desgarrar el horizonte. La costa inglesa quedaba atrás como un recuerdo que ya no ofrecía promesa de retorno. Por radio, la voz del líder de escuadrón marcó altitud y rumbo. 27.000 pies, rumbo 120. El canal se extendía abajo como una herida vieja y aún abierta. Y más allá, Francia. Más allá, el cielo enemigo. Nadie lo dijo, pero todos sabían que, en algún punto de ese vacío azul, la JK-26 ya los estaba esperando. La noche anterior al vuelo fue la más larga de todas. No por el tiempo, que avanzaba como siempre entre las sombras mudas de la base, sino por el peso que había descendido sobre los hombros de Robert Johnson. Un peso que no era metálico ni tangible, pero que se sentía más denso que el blindaje de su Thunderbolt. Era el peso de la anticipación, del presentimiento, de esa sospecha silenciosa que a veces se instala en los hombres antes de que algo irreversible suceda. En el barracón, las luces tenues dejaban ver apenas los movimientos de los pilotos. Nadie hablaba. Solo el papel de cartas crujía entre los dedos, como hojas secas aplastadas por la resignación. Johnson escribió 2 misivas. La primera iba dirigida a su madre. Era breve, sobria, sin detalles de la misión. Solo decía que la quería, que esperaba haberle hecho sentir orgullo, que cuidara de Beatriz, su hermana menor. La segunda la dirigió a sí mismo. Una carta sin destinatario real, como si necesitara dejar testimonio de algo que aún no comprendía del todo. En ella no hablaba de gloria ni de victoria, solo de miedo. El miedo no era una emoción que se compartiera con facilidad entre pilotos. Se hablaba de técnicas, de maniobras, de motores, pero nunca de la certeza íntima de que uno podía no regresar. Johnson había escuchado al mayor Blay decir una vez: el primer combate es como saltar de un tren en marcha. Sabes que va a doler, pero no sabes cuánto ni cómo. Lo que no dijo es que algunos no saltan por elección, sino porque ya se sienten fuera del tren desde antes de llegar a la puerta. Durante el entrenamiento, Johnson había visto suficientes tragedias como para entender que el P-47 no perdonaba a los indecisos. Recordaba especialmente a un joven teniente de Iowa, Peterson, que en su segundo vuelo de prácticas había entrado en pérdida tras una subida demasiado agresiva. El avión cayó como un bloque, directo al bosque detrás del campo. Cuando recuperaron los restos, lo único intacto era su anillo de bodas. Nadie quiso hablar del tema después, pero Johnson no había podido dejar de pensar en el rostro del muchacho horas antes del vuelo. Tranquilo, casi relajado, como si la muerte no siempre se anunciara con ansiedad. El Thunderbolt no era como los demás aviones. No se trataba solo de volar. Se trataba de domarlo, de entender sus límites sin provocarlo. Los pilotos lo sabían, y por eso las bromas que circulaban en el comedor eran menos humor y más ritual. Si sobrevives al despegue, ya ganaste media batalla. Si aterrizas con las ruedas puestas, que te den una medalla. No lo aterrices. Dómalo con dignidad. Frases que se repetían con media sonrisa, como si el sarcasmo fuera el único escudo contra lo inminente. Esa madrugada, Johnson caminó hasta el hangar bajo un cielo despejado. Las estrellas parecían más lejanas que nunca. Cada paso resonaba en el concreto húmedo como si anunciara algo. En la penumbra, vio al sargento técnico Dillard revisando el Thunderbolt. Era un hombre tosco, de pocas palabras, pero con una devoción casi religiosa por las máquinas. Al verlo, le ofreció un cigarro y dijo, sin mirarlo: «Hoy es buen día para morir, pero mejor para vivir. Si quiere volver, escuche a su pájaro». Johnson no respondió. Encendió el cigarro y pensó que, por primera vez,
no le sabía a nada. Subió a la cabina como quien se acomoda en una celda. Ajustó los cinturones con precisión automática. Acarició brevemente el panel de instrumentos, intentando grabar el tacto del metal. Todo estaba en orden, como siempre, y sin embargo, nada lo estaba. Un piloto cercano, tal vez creyendo ofrecer consuelo, le susurró: «Es solo un vuelo más, escoltar y volver». Como en los ejercicios, Johnson apenas giró el rostro. Sabía que era mentira. Esta vez volarían al corazón del espacio enemigo. No habría maniobras de práctica, ni escenarios simulados. Esta vez, si un caza alemán lo tenía en la mira, no habría pausa ni segunda oportunidad. No habría nadie corrigiendo desde la torre. Solo él, su avión y la guerra. El cielo comenzaba a aclarar. El canal se extendía invisible más allá del horizonte, pero su presencia era tan real como la vibración del motor bajo sus pies. Los bombarderos ya se habían elevado, puntos lejanos que avanzaban como lentos insectos de acero. La misión era clara: escoltarlos hasta que descargaran su carga y luego regresar. En teoría, todo estaba calculado. En la práctica, no había nada que pudiera calcular el caos que aguardaba más allá del mar. Justo antes de encender motores, Johnson miró hacia su izquierda. Otro piloto, de rostro afilado, le devolvió la mirada. En sus ojos no había valentía ni miedo, solo determinación. Y eso fue lo que Johnson comprendió de golpe: que la diferencia entre vivir y morir no dependía del avión, ni del enemigo, ni del clima. Dependía de cuánto estuviera dispuesto a aceptar la idea de que no había vuelta atrás, que el momento de duda no podía durar más de un segundo, porque un segundo, allá arriba, era suficiente para perderlo todo. Y sin embargo, mientras la torre daba la orden final y los motores comenzaban a rugir como una sinfonía de bestias convocadas al sacrificio, Johnson sintió algo frío en su estómago. No era miedo, era algo más antiguo, algo que venía desde la base del alma y que decía, sin voz pero con certeza: hoy no vuelves. El Thunderbolt tembló bajo él. Las luces de la pista se encendieron. El rugido del escuadrón llenó el aire. Y mientras las ruedas comenzaban a girar, aún con el corazón encogido, Robert Johnson supo que, en ese instante, no quería despegar. Pero ya era demasiado tarde. Porque en la guerra, uno no elige volar. Solo puede elegir si cae luchando o cae sin haberlo intentado. Cuando Johnson volvió a pisar tierra firme, no fue el héroe que los libros suelen prometer tras la primera batalla. Regresó envuelto en humo, con la cabina impregnada de pólvora y aceite quemado, y con una expresión que ningún joven de 22 años debería tener tan temprano en la vida. El avión había aguantado, eso era cierto. El fuselaje estaba horadado por disparos de 13 milímetros, la hélice astillada, los flaps dañados. Pero el motor seguía vibrando, como si el mismo infierno no hubiera podido apagarlo. El Thunderbolt había traído a Johnson de vuelta, pero lo había hecho por puro instinto mecánico. Y en el fondo, él sabía que no había sido por habilidad ni valentía. Había sobrevivido por milagro, o por error del enemigo. La base estaba en calma cuando aterrizó. El resto del escuadrón llegaba por tandas, algunos completos, otros incompletos, y algunos nunca llegaban. El sonido de los motores cesaba uno por uno, como corazones agotados. Johnson se sentó sobre el ala del avión mientras los mecánicos revisaban los daños. No hablaba, solo miraba el suelo, cubierto de charcos de combustible y tierra negra. Parecía que todo el peso del vuelo lo había aplastado de golpe. Fue entonces cuando el mayor Donald Belly se acercó. No caminaba con prisa, ni con la solemnidad de un oficial que va a reprender. Lo hacía con la cadencia exacta de alguien que ya había estado en ese mismo lugar, en esa misma piel, muchos años antes. Johnson lo escuchó antes de verlo. Un encendedor, el chasquido metálico del viento capturado y convertido en llama. Blaze se sentó a su lado, encendiendo un cigarro con una lentitud casi deliberada.
No dijo nada durante un rato. Ambos miraban al frente, a los hangares, al horizonte incierto donde comenzaba a descender el sol. ¿Tienes los oídos zumbando?, preguntó Blake, sin levantar la voz. Johnson asintió, sin mirarlo. ¿El estómago vacío, aunque no hayas comido en 12 horas? Otro gesto. ¿Y sientes que estás vivo solo porque algo allá arriba decidió que no era tu día? Esta vez, Johnson giró lentamente la cabeza. Lo miró. Blake sonrió, apenas. Bienvenido al primer vuelo real. Aquella conversación no fue un discurso, ni una lección. Fue un puente tendido desde el abismo donde Johnson caía. El mayor no se molestó en disfrazar la guerra de nobleza. No habló de patriotismo, ni de banderas, ni de gestas heroicas. Habló de supervivencia, de cálculo, de técnica, de entender que en el cielo no hay lugar para los románticos. «Escucha, muchacho», dijo tras una larga calada. «Este no es un Spitfire, no es un Mustang, no es un bailarín elegante que corteja la muerte en giros perfectos. Esto es una masa de acero con un motor más grande que tus pesadillas. Y si intentas volar como ellos, morirás». Johnson apretó los labios. Aún sentía las sacudidas del combate en sus hombros, el temblor de los disparos alemanes, la impotencia de no poder girar a tiempo, la lentitud con la que el Thunderbolt respondía a las curvas. Se había sentido atrapado en su propia máquina. «Te enseñaron a pelear como un artista», continuó Blake. «A buscar el giro perfecto, la postura ideal, la danza del dogfight. Eso está bien si vuelas una mariposa, pero tú pilotas un martillo, así que no bailes. Golpea». Johnson lo miró con más atención. En su voz no había metáforas. Hablaba con la crudeza de quien sabe que cada consejo puede valer una vida. «La clave es la gravedad», dijo el mayor. «Ellos no pueden bajar tan rápido como tú. No pueden resistir lo que tú aguantas. Usa tu peso, usa tu potencia. Sube, espera, y cae sobre ellos como una piedra maldita. Un Thunderbolt en picado no es un avión, es un castigo». Las palabras hicieron eco dentro de Johnson. Era una lógica que no había considerado. Siempre había pensado en su avión como una desventaja. Lento, torpe, demasiado pesado. Pero Blake no lo veía así. Para él, ese peso no era obstáculo, era poder potencial. Una ventaja letal, si se sabía usar. «Los alemanes aún creen que somos idiotas con juguetes grandes», prosiguió Blake, lanzando la colilla al suelo. «Dejemos que lo sigan creyendo. La próxima vez que los veas, no los persigas. Sube, aliméntate de altitud. Y cuando estén cómodos, cuando crean que el combate es suyo, entonces cae. Cae como un maldito dios enojado. Y no dispares en ráfagas. Dispara como si quisieras borrar su nombre del cielo». El mayor se levantó. Sus botas resonaron firmes en la plataforma de mantenimiento. Miró a Johnson una última vez. «No pelees para sobrevivir, pelea para enseñarles a no volver. Y si algún día dudas, recuerda esto. Ellos bailan. Nosotros caemos. Y cuando caemos, dejamos cicatrices». Esa noche, Johnson no escribió cartas. Tampoco dibujó su avión en el cuaderno. Solo repasó, una y otra vez, el perfil de ascenso del Thunderbolt, su velocidad terminal en picado, la distancia ideal de disparo para que las 8 ametralladoras convergieran como un relámpago. Blake no le había dado motivación, le había dado permiso. Permiso para romper las reglas, para dejar de fingir que pilotaba una joya y empezar a volar como si fuera una maldición con alas. Y así fue como Robert Johnson comenzó a entender que su supervivencia no residía en convertirse en un piloto perfecto, sino en convertirse en algo que los cazas alemanes no supieran cómo enfrentar. Un trueno no se esquiva, se escucha demasiado tarde. Y cuando llega, lo hace desde lo alto. La próxima vez que volara, no lo haría para regresar. Volaría para caer, para dejar cicatrices. Pero lo que aún no sabía era a quién le tocaría recibirlas primero. El 8 de abril de 1943 amaneció con un cielo claro,
casi indiferente a lo que se preparaba debajo. La base de Duxford se despertó con una precisión siniestra. Motores ronroneando, voces secas de oficiales al mando, mecánicos arrodillados junto a las ruedas como cirujanos, preparando a un paciente antes de una operación peligrosa. A las 05:00, los bombarderos B-17 estaban listos. Sus vientres cargados de acero y pólvora apuntaban hacia Francia. La misión era sencilla en papel: escoltar a la formación sobre Rouen y regresar. Pero entre los pilotos, nadie lo creía. No había nada sencillo al otro lado del canal. Robert Johnson subió a su Thunderbolt. Beatrice, con los movimientos meticulosos de un hombre que ya no confiaba ni en el suelo que pisaba. El día anterior había repasado mentalmente la táctica de Bailey: ascender, esperar, golpear en picado. Pero por dentro aún cargaba la tensión de quién sabe que ninguna teoría sobrevive intacta al primer encuentro con el caos. A las 06:00, los Thunderbolts despegaron en formación. El rugido conjunto de sus motores sacudió el amanecer, una manada de bestias alzando el vuelo. Johnson tomó posición al ala derecha del escuadrón. En altitud, los bombarderos se veían imponentes, lentos pero constantes, como una pared móvil de destrucción contenida. Volar junto a ellos daba una falsa sensación de seguridad, como si fueran invulnerables por su tamaño. No lo eran, y el cielo lo demostraría pronto. A las 07:43, cruzando la costa norte de Francia, aparecieron los primeros puntos en el horizonte. Eran oscuros, veloces, bien organizados. Los Focke-Wulf 190, los hombres de la JD-26. El ataque fue limpio, preciso, brutal. Los Thunderbolts treparon buscando ventaja, pero los cazas alemanes ya venían con altitud superior. Johnson apenas tuvo tiempo de girar cuando sintió el primer impacto. Un estruendo lo sacudió desde el ala izquierda. El parabrisas se rajó de golpe y una lluvia de fragmentos le arañó el rostro. El sonido del motor cambió, más grave, más herido. Intentó maniobrar, pero sus controles respondían con lentitud. Miró el tablero. Altímetro fuera, giroscopio inestable, radio muerta. Y peor aún, sangre. Un hilo cálido le bajaba por la frente. No podía ver bien del ojo derecho. El casco le presionaba una herida abierta. Instintivamente buscó la palanca de eyección. Quiso saltar, abandonar esa masa moribunda de acero antes de que se convirtiera en su ataúd. Pero la cabina no cedía. El marco estaba deformado por los impactos, atascado, preso. El aire dentro del fuselaje se volvió denso, insoportable. Por un instante, pensó que ya estaba muerto, que solo quedaba ese fragmento final de conciencia antes de disolverse en el cielo. Pero entonces algo se activó, algo más primitivo que el miedo: la rabia. Con el brazo aún útil, empujó los mandos. La nariz del Thunderbolt bajó. En picada, con el cielo girando en espirales rotas, logró evadir a dos cazas que lo perseguían. No disparó, no pensó. Solo descendió con la obstinación de una piedra furiosa que se niega a caer sin gritar. Minuto a minuto, latido a latido, fue ganando distancia. Nadie le habló por radio. Nadie lo escoltó. Era solo él, su herida, su máquina desangrada. Cruzó el canal a ciegas, con los instrumentos apagados, con la vista nublada por la sangre seca en sus pestañas. El mar abajo era una amenaza silenciosa. Si caía allí, no habría rescate. Solo frío, agua negra, olvido. Pero no cayó. El motor, contra toda lógica, aguantó. Beatrice, la bestia despreciada, rugía con un orgullo que parecía humano. A las 08:31, Johnson divisó la costa inglesa. A las 08:47, aterrizó de emergencia en una base aliada al sur de Londres. El avión se detuvo en un alarido de frenos y metal. Luego, silencio. Cuando los mecánicos abrieron la cabina, encontraron a Johnson aún con las manos en los mandos. Sangraba, jadeaba, pero estaba vivo. Su Thunderbolt tenía más de 200 agujeros.
No se explicaba cómo seguía en una sola pieza. Uno de los técnicos dijo, con la voz quebrada, Esto no es un avión, es un milagro. Lo llevaron en camilla, sin que dijera palabra. Y mientras lo trasladaban, Johnson cerró los ojos. Pero lo que sintió no fue alivio, fue otra cosa. Había cruzado un umbral. El miedo ya no era el mismo, y algo dentro de él, algo profundo, antiguo, irrevocable, acababa de despertar. Porque el cielo no lo había matado. Pero la próxima vez no pensaba volver solo para sobrevivir. Después del vuelo del 8 de abril, algo cambió en Duxford. No fue solo que Robert Johnson regresara con vida, fue cómo lo hizo. Su Thunderbolt, destrozado pero aún entero, se convirtió en símbolo de una verdad que hasta entonces era solo teoría. Aquel avión gigantesco, tosco y pesado, podía resistir el infierno. Y más aún, podía devolverlo. Durante las semanas siguientes, Johnson no voló menos, voló más. Cada vez que un escuadrón salía a escoltar bombarderos, él se ofrecía. Su cuerpo aún cargaba la cicatriz del primer combate, una línea pálida en la frente, justo donde el vidrio le había abierto la piel. Pero su actitud ya no era la del novato tembloroso. Algo en él se había endurecido. No hablaba más que lo necesario. No buscaba reconocimiento, solo estudiaba. El mayor Blay lo tomó bajo su ala, literalmente. Le entregó cuadernos con registros de vuelo alemanes, perfiles balísticos del FW-190 y análisis de velocidad en picado. «Conoce a tu enemigo como conoces a tu máquina», le dijo una noche, mientras señalaba un gráfico de ascenso. Pero más importante aún, conoce cómo piensa. Los alemanes aún creen que somos tontos con músculos, así que usaremos eso. Fue así como nacieron las tácticas de Boom and Zoom. No eran nuevas, pero nadie las había aplicado con tanto rigor como los pilotos del 56º Grupo tras aquel abril. Consistían en subir alto, cazar desde la altitud, picar con toda la potencia, disparar en segundos letales y luego trepar de nuevo antes de que el enemigo pudiera reaccionar. No había maniobras cerradas, no había giros artísticos, solo gravedad, velocidad y devastación. Johnson se volvió un ejecutor metódico. Su primer derribo oficial llegó a fines de abril. Un Bf-109 que intentaba atacar un bombardero rezagado. Lo vio desde 28,000 pies, descendió como un martillo y en 2 ráfagas lo convirtió en humo. No celebró, solo anotó el día y la hora en su cuaderno. A partir de ahí, vinieron más. Cada misión era una prueba, y cada prueba una lección de precisión y sangre. Pero el enemigo también aprendía. Y al otro lado del canal, en una base cercana a Abbeville, un piloto alemán observaba los reportes con creciente irritación. El Oberleutnant Ralph Herrmachine, veterano de la Batalla de Francia y del Frente del Este, no era un hombre fácil de impresionar. Había derribado más de 30 aviones aliados. Había sobrevivido a Stalingrado. Y ahora, al ver cómo sus compatriotas caían ante esos Thunderbolts americanos que antes consideraba torpes, comenzaba a sospechar que algo había cambiado. Herrmachine era un creyente del dogfight clásico, un artista del giro cerrado, un purista de la elegancia aérea. Para él, los combates eran duelos, no emboscadas. Los P-47 representaban todo lo que despreciaba: fuerza sin estilo, brutalidad sin arte. «Estos cerdos no vuelan», dijo en una reunión de inteligencia. «Se dejan caer como piedras, pero incluso las piedras pueden matar si no las ves venir». En mayo, tras la pérdida de 3 de sus mejores pilotos a manos de Thunderbolts en picado, solicitó personalmente liderar la próxima interceptación sobre el eje Cambrai-Reims. Su objetivo era claro: identificar y eliminar al líder de esa nueva amenaza. «Los americanos necesitan recordar que la Luftwaffe no se doblega», declaró frente a sus hombres. «Vamos a cazarlos, uno por uno». Mientras tanto, Johnson seguía afinando su estilo. Ya no solo ejecutaba maniobras,
las enseñaba. Pilotos nuevos llegaban cada semana y él los guiaba con firmeza. Les hablaba de altitud como quien habla de fe, de ángulos de ataque como si fueran versos sagrados. Algunos lo admiraban, otros le temían. Todos lo escuchaban. La guerra en el aire se volvía más técnica, más personal. Ya no era solo el Thunderbolt contra el Focke-Wulf, era Johnson contra Hermachine. Aunque aún no se conocieran, dos filosofías de combate enfrentadas, dos visiones del cielo. Y mientras los cielos de Europa comenzaban a poblarse de cadáveres metálicos, el rumor se esparcía entre los escuadrones aliados. Los alemanes tienen a Hermachine. Nosotros tenemos al del trueno. Pero aún faltaba el encuentro. Aún faltaba el día en que ambos mirarían al cielo y sabrían que el otro estaba ahí, esperando, cazando. Julio de 1943 llegó con un calor inusual, seco y sucio, que se filtraba entre los hangares como un presagio. La base aérea de Duxford, aunque lejos del frente, comenzaba a oler a guerra sin metáforas. Cuerpos agotados, aceite recalentado y un silencio distinto, el que precede a las operaciones que ya no son rutina, sino punto de quiebre. Algo se gestaba más allá del canal. Lo sabían todos, pero nadie hablaba en voz alta. La orden llegó un jueves, impresa en tinta gruesa sobre papel que ya venía con el peso del destino. Objetivo: escolta de bombarderos hacia la zona industrial de Kassel, en el corazón de Alemania. Alcance: profundo. Duración: 8 horas de misión. Carga: 220 bombarderos. Riesgo: extremo. La palabra que no figuraba en el informe, pero que todos sentían en los huesos, era trampa. Los informes de inteligencia venían advirtiendo desde hacía días que la Luftwaffe estaba reagrupando unidades élite para interceptar a los B-17 en territorio enemigo. Y más aún, se sabía, casi con certeza, que Hermachine lideraría la ofensiva desde el aire. Era su terreno, su cielo, y no pensaba cederlo sin convertirlo en un cementerio de aluminio. En el comedor, las voces eran breves, los cubiertos sonaban más que las palabras. Johnson se mantenía apartado, repasando una y otra vez el mapa mental del recorrido. Puntos de ingreso, altitud de crucero, zonas de emboscada. Lo hacía sin ansiedad. Ya no era el joven tembloroso que miraba el Thunderbolt como un monstruo. Ahora era uno con él. Había dejado de temerle al trueno. No porque creyera que era invencible, sino porque había comprendido lo que significaba usar el miedo como combustible. El mayor Blay convocó al escuadrón esa noche. No leyó discursos, no prometió retorno, solo los miró, uno por uno, y dijo: «Este no será un combate, será una cacería, y no será nuestra». Pausa. Luego añadió: «Pero recuerden, lo que nos hace diferentes no es el avión, es cómo usamos la altitud. Ellos nos verán, nos perseguirán, y cuando estén seguros de que nos tienen, caeremos. Caeremos como lo que somos, castigo». Los motores se encendieron al amanecer del 17 de julio. El cielo estaba despejado, y el sol todavía bajo no alcanzaba a iluminar del todo la pista. El rugido de los P-47 se elevó en oleadas, y uno a uno fueron tomando altura hasta formar una línea en expansión sobre el mar. Abajo, los bombarderos seguían su rumbo como una caravana de gigantes vulnerables, confiando en sus escoltas como corderos que se refugian detrás del pastor más armado. Johnson volaba en la posición 5, al ala derecha. Llevaba el rostro sereno, pero en su mente solo había una palabra: Kassel. No era un lugar, era el umbral. El cruce hacia un territorio donde la muerte tenía acento alemán y nombre propio. A las 09:12 cruzaron el Rin. Las montañas del oeste de Alemania se desplegaban abajo como dientes antiguos. La radio comenzó a llenarse de estática, señal clara de interferencia deliberada. Era una firma. Hermachine los estaba esperando, y entonces los vieron. Desde el sol, decenas de puntos oscuros descendían en formación perfecta.
No eran cazadores dispersos, eran una pinza, coordinados, disciplinados, silenciosos como la amenaza bien entrenada. En la cabina, Johnson apretó el mando. No dijo nada. No lo necesitaba. Era el momento que venía anticipando desde hacía meses. Y en algún lugar allá arriba, Hermachin también lo sabía. Porque aunque no se conocieran por rostro, ya se conocían por obra. Cada uno llevaba la huella del otro en sus vuelos. La trampa estaba cerrada, la emboscada en marcha. Pero Johnson ya no huía. Ahora él también cazaba, y desde lo alto, el trueno comenzaba a caer. El cielo sobre Castle se partió en 1000 fragmentos de fuego. Era un campo de batalla suspendido en el aire, sin tierra firme que diera sentido a la dirección. Arriba y abajo se disolvían en una sola dimensión de gritos metálicos, ráfagas cruzadas y estelas de humo que marcaban los segundos antes de la muerte. En ese vacío donde el azul se volvía gris con cada explosión, los Thunderbolts se enfrentaban a su momento definitivo. Los Focke-Wulf 190 de la Hawker 26 cayeron desde el sol como lanzas negras. Tenían la ventaja inicial, más altos, mejor organizados, más numerosos, pero esta vez los americanos no huyeron ni intentaron girar para responder al ataque. Subieron más. Ganaron altitud con lentitud calculada, esperando. Lo que parecía una retirada era una maniobra, un sacrificio táctico, porque lo que los alemanes no sabían, o aún no creían, era que el verdadero poder del P-47 no estaba en el giro, sino en la caída. Y entonces sucedió. Como si alguien hubiese dado una señal no pronunciada, los Thunderbolts comenzaron a picar. Desde altitudes imposibles, descendieron en línea recta, con el rugido de sus motores convirtiéndose en una frecuencia brutal, casi animal. Era el boom and zoom en su forma más pura. Los cazas alemanes, tomados por sorpresa, intentaron girar, ascender, corregir. Pero ya era tarde. Los P-47, con su peso, velocidad y fuego, eran martillos cayendo sobre porcelana. Johnson lideraba una de las formaciones de ataque. El cielo era una coreografía violenta. Cada maniobra debía ser ejecutada sin vacilación. Johnson derribó a un segundo enemigo en ascenso, luego un tercero que intentaba flanquear. Su avión temblaba por la velocidad, pero resistía. El parabrisas cubierto de manchas de aceite y sangre seca no impedía su visión. Él ya no pilotaba. Él era parte del Thunderbolt. Pensaba como él, respondía como él y golpeaba como él. Entonces, lo vio. A unas 2 millas de distancia, en un ángulo superior, un F-190 realizaba un giro ancho, elegante, estudiado. Era un vuelo que no buscaba matar rápido. Era un movimiento que marcaba territorio, un gesto de orgullo, un desafío. Era Hermachin. Johnson lo supo sin necesidad de confirmación. Había leído sus trayectorias, visto sus tácticas en los informes de inteligencia. Ese giro amplio, ese corte limpio en el cielo, era la firma de un asesino meticuloso. Sin pensarlo, Johnson subió, no para igualarlo en arte, sino para superarlo en altura. Ganó altitud con dificultad, con los dientes apretados, sabiendo que la verdadera batalla estaba por comenzar. Hermachin lo vio también. Modificó su curso, preparándose. 2 cazas solitarios, ascendiendo en espirales contrarias, buscando la posición exacta para iniciar el ataque final. El duelo duró menos de 1 minuto. No hubo intercambios largos, solo decisiones. Hermachin intentó forzarlo a un giro cerrado. Johnson no mordió el anzuelo. Subió más aún, hasta que la velocidad comenzó a caer. Y entonces soltó. En picada pura, cayó sobre el alemán con la fuerza de todo lo aprendido. El P-47 vibró como una campana maldita. Las ametralladoras rugieron. Las balas atravesaron el fuselaje del 190 como si fuera papel. Hermachin intentó maniobrar, pero era tarde. Una de las ráfagas alcanzó el motor. Hubo una explosión breve, una llamarada. El avión alemán giró sobre sí mismo, envuelto en humo negro,
cayendo hacia un bosque lejano sin paracaídas a la vista. Johnson no celebró, no gritó, no rió, solo niveló el avión. Respiró hondo y en medio del caos, por primera vez, sintió un silencio interior. Había vencido al cazador, había devuelto el golpe y el cielo. Por fin era suyo. El regreso fue silencioso. No hubo aplausos, ni vítores, ni bandas tocando una marcha triunfal. Solo el rugido de los motores menguando uno por uno, hasta que el último Thunderbolt, Beatrice, tocó tierra con una delicadeza que desmentía el infierno del que venía. La pista de Duxford parecía más larga que nunca. Johnson, con las manos aún firmes en los mandos, no aceleró ni frenó bruscamente. Rodó hasta el final, como quien no tiene prisa en llegar a ninguna parte. Cuando los mecánicos se acercaron, lo hicieron despacio. Ya no era el joven novato que apenas lograba controlar el peso del avión. Tampoco era el muchacho nervioso que escribía cartas antes de cada misión. Ahora era el que volvió de Kassel. El que enfrentó a la Kk-126 en su propio cielo. El que derribó al fantasma alemán que todos temían nombrar en voz alta. Pero Johnson no bajó con aire de vencedor. No levantó el puño, ni sonrió. Solo abrió la cabina. Se quitó el casco y descendió con movimientos lentos, medidos, como si el cuerpo ya no supiera qué hacer sin el peso del combate. Su mirada estaba vacía, no por falta de emoción, sino por exceso de memoria. Había visto caer a demasiados, había matado con precisión quirúrgica, y había sentido, por un instante, que todo el cielo ardía por dentro. Los mecánicos inspeccionaron a Beatrice. El fuselaje tenía nuevas cicatrices, impactos menores, quemaduras en las alas, una fuga leve en el sistema hidráulico. Pero nada grave, nada como antes. El avión había regresado entero, y más que eso, había regresado temido. Uno de los hombres, el mismo que meses atrás lo había llamado el cerdo volador, ahora se acercó con una expresión distinta. No ironía, no incredulidad, solo respeto. «Esta cosa ya no es un avión», dijo con voz baja, tocando el costado del fuselaje. «Es una leyenda». La frase corrió por los hangares más rápido que cualquier parte oficial del informe. En la cantina, los nuevos reclutas contaban el relato como si fuera una fábula. El Thunderbolt que cruzó toda Alemania, que descendió como un trueno sobre Hermaching y regresó sin un rasguño mayor. Pero Johnson no participó de la narración. Esa historia, pensaba, ya no le pertenecía al aire, al rugido, al impacto. Lo que él se trajo de Kassel no fue gloria, fue algo más frío, más profundo. Había cruzado el umbral, había matado al enemigo. Y lo peor de todo es que lo había hecho bien. Esa noche en el barracón no escribió nada, ni cartas ni informes. Se limitó a sentarse frente a su cama, sin quitarse del todo el uniforme, y miró sus manos durante largos minutos. Eran las mismas que habían tocado los mandos por primera vez, meses atrás. Las mismas que habían temblado antes del primer despegue. Pero ahora eran otras. No por lo que habían hecho, sino por lo que sabían que volverían a hacer si era necesario. Johnson comprendió entonces lo que el mayor Blee había querido decir tantas veces, que el trueno no era solo el motor del avión, era la decisión, el golpe, el peso moral que cae desde lo alto sin pedir permiso. Y esa era la verdadera recompensa, no el reconocimiento, no los derribos anotados, sino el haber sobrevivido a lo peor del cielo y seguir dispuesto a volver. Afuera, sobre el ala de su Thunderbolt, la lluvia comenzaba a caer en gotas lentas. Lavaba la sangre seca, el polvo del viaje, las cenizas del duelo. Pero por dentro, Robert Johnson sabía que no todo podía ser limpiado tan fácilmente. El trueno había dejado marca, y el silencio que seguía era más fuerte que el rugido. Los días que siguieron a la misión de Kassel no trajeron descanso, pero sí un cambio tangible en el aire de la base. Duxford ya no era una simple estación de tránsito entre vuelos y combates.
se había convertido en territorio simbólico, un lugar donde el miedo no se había ido, pero había aprendido a callar. El escuadrón al que pertenecía Johnson, antes solo un número más en los registros de la 8ª Fuerza Aérea, recibió un nuevo apodo, nacido de labios anónimos y perpetuado en voz baja entre hangares y radios: los que rugen. No fue una denominación oficial, nunca apareció en documentos, pero los mecánicos la escribían con tiza en los tableros de herramientas. Los pilotos la pintaban bajo las alas, en forma de relámpagos o de pequeños símbolos tallados con cuchillas. No significaba invulnerabilidad. Muchos seguían cayendo. Pero ahora, incluso los alemanes sabían que había una nueva manera de morir en el cielo. Rápida, brutal y sin aviso, precedida solo por el sonido ensordecedor del descenso de un Thunderbolt. Robert Johnson no voló durante los siguientes 3 días. No porque lo solicitara, nunca lo hacía, sino porque el propio Blay le había dado permiso sin explicar motivos. Nadie discutió la decisión. Se entendía que no era una recompensa, sino un espacio necesario. Johnson no se ausentó de la base, no bebió, no descansó. Se mantuvo allí, entre las sombras del hangar, como si necesitara asegurarse de que el avión que lo había llevado al infierno siguiera respirando. Una madrugada, poco antes del amanecer, entró al hangar solo. No encendió luces. La penumbra era suficiente para guiarlo hasta Beatrice. El fuselaje, aún sin reparar del todo, mostraba agujeros irregulares como ojos vacíos. La pintura saltada revelaba metal herido, pero no era fea. No estaba rota. Era una belleza extraña, áspera, como una criatura que ya no fingía ser perfecta. Johnson extendió la mano y tocó el costado del avión con una lentitud casi reverencial. No fue un gesto técnico. No estaba buscando fisuras ni puntos débiles. Solo quería sentir la piel de la máquina que lo había sostenido cuando todo apuntaba a su caída. Era un contacto íntimo, silencioso, entre 2 sobrevivientes que ya no necesitaban hablar para entenderse. Detrás de él, sin anunciarse, apareció un joven piloto, nuevo, uniforme aún limpio, mirada alerta pero cargada de esa ansiedad que solo los que aún no han volado en combate conservan. Se detuvo a unos metros, sin atreverse a acercarse más. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó con voz baja, como si el eco pudiera despertar algo dormido. ¿Que no tuviste miedo cuando enfrentaste a Hermachine? Johnson no respondió, no negó, no afirmó, no se giró siquiera. Solo dejó que su mano se deslizara lentamente por la superficie del avión, como si aún pudiera escuchar el eco de los disparos, como si el trueno siguiera allí dentro, dormido, esperando. El joven insistió, esta vez con una duda distinta en el tono. ¿Y ahora, aún lo tienes? ¿El miedo? Johnson levantó la vista. El techo del hangar dejaba entrever una franja de cielo que comenzaba a aclararse. No con azul, sino con ese gris de guerra que siempre precedía al primer despegue del día. Lo miró durante largos segundos, como si escuchara algo que los demás no oían. Y entonces, simplemente, no dijo nada. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no era una pregunta que pudiera responderse con palabras. El miedo no desaparecía. Cambiaba de forma. Se volvía parte del cuerpo, de la rutina, del vuelo. Era un murmullo bajo el ruido del motor. Un recuerdo entre las sombras del casco. Y a veces, cuando todo estaba en silencio, aún se sentía el rugido. No fuera. Dentro. El joven piloto entendió, sin comprender del todo. Asintió con respeto y se retiró. Johnson permaneció allí unos minutos más. Acarició una última vez el fuselaje, como quien se despide sin irse. Afuera, los motores comenzaban a rugir, y él sabía que pronto volvería a volar. Porque aunque el cielo no prometía treguas, el trueno ya vivía en él.